Ahora hablamos de estos datos que nos preocupan y que deben ocuparnos a todos como Estado y tienen que ver con los datos del INDEC. En el Gran Santa Fe el 43% de las personas son pobres y el 10% es indigente. Por eso vamos a reflexionar sobre lo que hay detrás de estos números y ya lo tenemos con nosotros a Emiliano Falilone de la Pastoral Social. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a ustedes por el contacto. Aunque no es un tema que nos alegre, es bueno poder darnos el tiempo, me parece, a pensarlo, problematizarlo, discutirlo. Me parece muy interesante esto de que podamos conversar. Emiliano, ¿con qué realidad se encuentran ustedes todos los días? Mira, ahí estás, arrancaste ya poniendo un concepto que me parece que es clave, el concepto de realidad. ¿Por qué lo quiero remarcar? Porque a veces lo damos por obvio y no es tan obvio, digamos. Tenemos números, por un lado, que son estos números del INDEC, que muy bien los dijiste, 43% de pobreza, 10% de indigencia. Quiero agregar un dato más. En el informe de INDEC Nacional hay un cuadro, el cuadro 3.2, que habla de la población por grupo de edad según condición de pobreza, que me parece que es un dato que no lo estamos resaltando y es gravísimo, que la población de 0 a 14 años está en un 52, de esa población un 56,2% está dentro de ese grupo de la pobreza. O sea que de ese número que estamos hablando, más de la mitad son niños entre 0 y 14 años, lo cual ya es un problema gravísimo. Por eso traer el concepto de realidad, entender que atrás de estos números hay rostros, hay panzas que hacen ruido por el hambre, hay necesidades básicas que no están satisfechas, hay gente que se va a dormir sin comer en el día. Digo, empezar a entender que esto es real. El problema de los números a veces es que son abstractos y nos cuesta medirlos o nos cuesta entender que se hacen carne estos números. Por eso cuando me preguntás por la realidad, no puedo dejar de pensar en Francisco, el Papa Francisco, que insiste un montón con esto de decir, bueno, la realidad es más importante que la idea, se impone por sobre la idea. Y lo real es que basta con salir a la calle y ver las esquinas, los semáforos, la cantidad de chicos que están en los semáforos, la cantidad de gente que está viviendo en situación de calle. Basta con recorrer un poquito la ciudad para ver el olvido en nivel de infraestructura, en dignidad, en condiciones mínimas de habitabilidad que tiene, por ejemplo, el Cordón Oeste. Hay un gran trabajo que están haciendo Cáritas en conjunto con la Pastoral Social, con los movimientos sociales, bueno, para atender un poco la situación del Cordón Oeste en la ciudad de Santa Fe. Digo, cuestiones estas reales que lamentablemente muchas veces las naturalizamos y nos terminamos acostumbrando. Digo, y cómo hacer para que no nos deje de escandalizar ver a niños revolviendo basura, ver gente viviendo en la calle, saber que en nuestra ciudad hay vecinos que no gozan de servicios mínimos, como el agua potable, como la recolección de residuos, como infraestructura básica para que entre una ambulancia, pueda entrar. Digo, me parece que es súper importante esto que traes de entrada de poder volver a lo real. Esa es la realidad, que la podemos dibujar, la podemos maquillar discursivamente, la podemos encerrar en un número frío, abstracto, pero la pregunta me parece que tiene que ser cómo pasar de esos números a un compromiso con el rostro del otro que sufre y duele y que necesariamente nos tenemos que hacer cargo, la dirigencia política, pero también nosotros como hermanos. Digo, ahí me parece también cómo recuperar ese lazo social que se va rompiendo. Escuchaba atentamente las notas que precedían este encuentro entre nosotros, y digo, y uno no puede dejar de pensar en un lazo social fragmentado, en un desinterés por el otro, en una falta de atención por el otro, en una violencia que crece exponencialmente también, que mucho tiene que ver con esto, ¿no? De entender que el otro es ajeno, entender que el otro
no tiene nada que ver conmigo, y haber perdido esos lazos de fraternidad que nos hacen hermanos a todos, como bueno, insiste muchísimo el Papa Francisco. Emiliano, hay una pregunta que parece de fácil respuesta por todo lo que estás exponiendo, pero es la siguiente. ¿Está como prioridad en la agenda de quienes tienen que gobernar la pobreza? Y hago esta pregunta fundamentalmente en un año netamente electoral. Mira, ahí tal cual, pareciera, ¿no?, de fácil respuesta. El tema es que la respuesta la tienen que preceder los hechos, digamos. Entonces, me parece que discursivamente nadie puede discutir que la pobreza es un punto central en la agenda. El tema está en refrendar con hechos después a todo aquello que se promete, ¿no? Desde luchar o comprometerse a erradicar estos índices de pobreza. Hace poquito, que también lo estuvieron cubriendo, justamente en el marco de esta transición en nuestra provincia, la Pastoral Social convocó a la firma de un pacto social a todos los candidatos que participaron en la contienda electoral provincial, a un pacto social con algunos puntos que creíamos urgente instalar y poder promover políticas en pos de eso. Bueno, el segundo punto es justamente el compromiso a erradicar o a empezar a revertir estos índices de pobreza. ¿Cuál es el problema acá? Que daría la sensación de que, claro, hay que embarcarse en una toma de decisiones que muchas veces no gozan de mucha simpatía popular, digamos, porque hay que direccionar recursos, hay que priorizar algunas cuestiones por sobre otras, hay que correrse de una mera agenda propagandística para ir a cuestiones más de fondo. Hay que recorrer los barrios, esto que hablábamos recién de la realidad, hay que ir a pisar los barrios, hay que ir a caminar entre la gente, porque también uno siente, o al menos en la reflexión que vamos haciendo como pastoral, esta tentación del escritorio, ¿no? De pensar que la cuestión de la pobreza se resuelve con decisiones atrás de un escritorio, y no. No sé si se resuelve, es más, pongo en tensión esa cuestión, pero sí, para dar algunos pasos, es clave, me parece, articular, salir al encuentro, caminar, encontrarse, preguntar, ir a discutir con los vecinos. Acá nos sacamos el sombrero como pastoral social porque trabajamos mancomunadamente mucho, tanto con Cáritas como con los movimientos sociales, que están, caminan, organizan, escuchan. Bueno, quizás sea el momento de una vez por todas, me parece que estamos como en un momento social de un cierto hartazgo, de decir, bueno, frenar, dejar a un lado, poner en pausa las mezquindades y sentarnos a pensar juntos. Ahora, Emiliano, te pregunto, sí, porque hay un dato muy importante, más del 50% de la población hasta los 14 años es pobre y seguramente muy cerca de la indigencia. ¿Cuál es la esperanza, digamos? Porque la verdad, esto es muy urgente, no podemos seguir esperando, porque incluso hasta estos números son cortos, se quedaron cortos después de todo lo que pasó en los últimos 2 meses en la Argentina. Pero ¿por dónde pasa la posibilidad de que pensemos en una salida para esos pibes, ¿no? Porque estos pibes dentro de 10 años no tienen futuro. Sí, es terrible, digamos, porque es el futuro, claro, de la patria, tal cual. La pregunta, ¿cuál es la esperanza? Y mira, la esperanza es esa que descubrimos en los barrios, por ejemplo, cuando de repente personas en situaciones de una pobreza absoluta se organizan para dar una mano a una familia que está peor. La esperanza está en esos maestros, esas maestras que ganando 2 pesos ponen el pecho todos los días e intentan con sus recursos, con los que tienen, en condiciones nefastas muchas veces, dar una mano y promover lo mejor que pueden en esos pibes. La esperanza está puesta en tantas familias, tantos padres, tantas madres, tantas familias que intentan promover lo mejor que pueden a sus niños, aún con escasez de cuestiones económicas, materiales. La esperanza termina siendo la persona. Porque vuelvo a insistir, no hay recetas mágicas, no hay mesianismo, hay que tener mucho cuidado, como decía Francisco, esos mesías sin historias que nos vienen a promover recetas mágicas. No se sale con decisiones
meramente políticas. Me parece que si hay algo de esperanza, es la esperanza en la persona humana, la esperanza en la gente. Así como siempre decimos, es el cuerpo a cuerpo. Y si hay una salida, la certeza de que tiene que ser colectiva y comunitaria, o sea, organizándonos. Es un dato catastrófico que estamos hablando, coincido, 56% es catastrófico. Ahora, quizás uno, en lo personal, que me desempeño en la docencia, por eso traigo este caso, por ejemplo, de los maestros que ponen el cuerpo y que están ahí y que luchan y que promueven la dignidad integral en los chicos, apuestan, intentan generar un horizonte posible. Bueno, me parece que si hay un atisbo de esperanza es en la persona. Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿qué hacer? Bueno, parece que lo primero que deberíamos hacer es tener la decisión de dejarnos escandalizar y afectar por estos números y que no nos pase de largo la realidad que se nos impone cuando salimos a la calle. Emiliano, vos ponés la esperanza y está bien en toda la sociedad, en el Estado, digamos, del que todos somos parte, pero como para buscar herramientas o pensar cómo salimos de acá, el trabajo es una opción. Ahí está, tal cual. Mira, yo justo estaba mirando porque, bueno, cuando uno lee estos números inmediatamente sale a buscar como otros números como para hacer una comparación que permita. Nosotros, la tasa de desempleo, por ejemplo, aumentó un poquito aquí en Santa Fe. Entonces, en la medida de que no se promuevan nuevas formas de empleo, no se promuevan, por ejemplo, nuevas cooperativas, hay distintas experiencias de cooperativas en los barrios que son una respuesta genuina a este problema del empleo, por ejemplo. Entonces, dentro del pacto social también instábamos a la dirigencia política a favorecer la creación de cooperativas, de pymes, a favorecer y a, de una vez por todas, asumir la economía social y solidaria, empezar a buscar alternativas concretas donde el trabajo tiene que ser un pilar central. Me parece que acá coincidimos todos, o la gran mayoría coincidimos que trabajo y educación son las dos grandes patas para poder revertir algo de esto que nos está pasando. Emiliano, muchas gracias por este contacto, muy amable por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, gracias también por todo lo que hacen, instalando estos temas, dando lugar a que nos podamos pensar y promoviendo sobre todo, me parece, estos lazos sociales marcados por la solidaridad. Ojalá que juntos, comunicadores, pastoral, organizaciones, movimientos sociales, dirigencia política, podamos dejarnos escandalizar y hacer algo por los hermanos que más sufren. Muy amable.